Muy bien. Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy día, 20 de octubre de 2021, continuamos con la clase de Fundamentos de Ergonomía de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional de la Universidad Católica de Trujillo. Vamos a compartir la pantalla donde nos hemos quedado. Aquí compartimos. Compartimos con esto. Muy bien. Ok. Bien. El día de ayer, en lo que se refería a la clase, vimos en la parte de salud ocupacional, ¿no? Cómo se involucraba la ergonomía, en todo lo que es la interacción de la ergonomía con la salud ocupacional. Vimos la medicina del trabajo, la higiene ocupacional, la seguridad industrial, la psicología organización y la ergonomía propiamente dicha. Vimos la medicina del trabajo, la higiene, la psicología y estábamos entrando a lo que era la ergonomía. Hablábamos de física, cognitiva y organizacional. ¿Cuál es la relación entre las especialidades de la ergonomía? En la ergonomía física habla sobre el disconfort físico, la carga física, lo que sentimos, ¿no? Cuando uno realiza mucho trabajo. La ergonomía cognitiva habla del disconfort mental, o sea, la carga mental. Cuando hablamos de disconfort mental o carga mental, hablamos de que los trabajos, no todos realizan un trabajo físico, muchos realizamos trabajos intelectuales que permiten, de alguna manera, por decirlo así, que nuestro cerebro trabaje demasiado rápido, se cargue y comiencen los trastornos, de repente, diríamos de alguna manera, de cansancio mental, de dolor, etcétera. Y cuando ya, a medida que el trabajador va avanzando en edad, y también por malos hábitos alimenticios, puede generar de repente una diabetes, puede generar una hipertensión arterial, glucosa alta, colesterol alto. Entonces, eso junto con el disconfort mental va generando muchos problemas y todos ellos generan daño a la persona. Y la ergonomía organizacional es el disconfort psíquico, la carga psíquica. Es decir, cuando el trabajador no se siente bien, no hay un buen clima laboral, o no se siente bien realizando el trabajo que está realizando, o está desmotivado también. Muchas veces hay supervisores que comienzan y se las agarran, o jefes, ¿no? Que no son líderes, sino son jefes, que se las agarran con cualquier trabajador que no les hizo caso en alguna cosa, que les tiene ojeriza, o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, eso también genera, ¿no? Genera problemas ergonómicos en los trabajadores, ¿no? ¿Y cuál es el marco conceptual de la ergonomía? Y les he puesto un cuadrito más o menos para enfocarnos todo lo que es la ergonomía, ¿no? Como les decía yo, de este curso no van a salir ustedes expertos en ergonomía, ¿no? Porque la ergonomía es todo de repente una rama de la carrera, ¿no? Y entonces genera, digamos, malestar en el trabajo por la carga de trabajo, ¿no? Entonces, la carga de trabajo puede ser física o puede ser mental, lo que les decía, ¿no? Existen trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de minería, de operaciones mineras, ¿no? Y la carga mental es los trabajadores con las cargas administrativas. En una empresa minera, la parte administrativa. Y en cualquier empresa, llámese industrial, de cualquier sector, agroindustria, sector salud, sector educación, etcétera, hay de los dos tipos de trabajo. De acuerdo al sector, el porcentaje mayor puede cargarse o a la carga física o a la carga mental. Eso, como les digo, depende del sector. Pero en sí, todos los sectores, por no decir todas las empresas, todas las instituciones, todas las organizaciones, tienen dos tipos de carga de trabajo.
que es la carga física y la carga mental. La carga física puede ser interna o externa. La interna habla de esfuerzos, de posturas, de manipulación manual de cargas, de movimientos repetitivos, ¿no? La externa habla de un ambiente visual, de un ambiente auditivo, de un ambiente termohigrométrico, del diseño del espacio del trabajo, de las vibraciones, es decir, no está bien diseñado un espacio de trabajo y uno se estresa también de esa manera, ¿no? Y la carga física externa habla de ambientes visuales, ¿no? Ayer lo hemos dicho, el ambiente visual, el ambiente auditivo y interno y externo, perdón. Entonces, también tenemos nosotros la carga mental, que es interna y externa también. La carga interna es la percepción, o sea, cómo percibo yo las cosas, cómo percibo el trabajo. De repente hay otros compañeros que elaboran conmigo, pero perciben de una manera diferente. Para ellos son más alegres, o perdón, el ambiente de trabajo es mejor, el otro no está tan acostumbrado, etcétera. Esa es la percepción. O sea, es desde el punto de vista en que se lo vea, ¿no? La atención también, la toma de decisiones y la ejecución, ¿no? Y la carga mental externa viene a ser el estrés, la fatiga, la violencia laboral, ¿no? Ustedes muchas veces habrán sentido, bueno, los que han laborado horas extras o se han quedado a laborar después de las horas de trabajo, no necesariamente que les hayan pagado, porque muchos, la gran mayoría creo que nosotros hemos trabajado más de las 8 horas normales, diarias de trabajo, pero sin que tengamos opción a las horas extras, ¿no? Pero ya cuando pasa determinado tiempo de estar laborando, y por lo general, por el nivel educacional que tenemos, más ha sido la carga mental, y aún uno siente una fatiga, un estrés, y es más, se vuelve de repente, el sistema nervioso se vuelve un poco colérico, ¿no? Entonces, esas son las partes de la carga de trabajo que tiene que ver con la ergonomía, ¿no? Y como habíamos dicho, también tenemos la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. La física, pues el ambiente, la parte fisiológica, la antropométrica, es decir, el cuerpo, la biomecánica, la geométrica, ¿no? Todo de acuerdo, perdón, todo referente al cuerpo humano. La ergonomía cognitiva habla de los diseños de interfaces, de la actuación experta, la cronoergonomía, el fallo humano, y la organizacional, la psicología aplicada, y la macroergonomía, es decir, a nivel general, ¿no? Creo que hay alguien que está, lo tiene abierto el micrófono, Antonio de la Cruz y Ángel Caicho. Ya está, ya lo cerraron. Muy bien. Bien. Y la ergonomía y la organización del trabajo es muy importante, ¿no? Porque, a ver, como yo les decía en las clases pasadas, si a los especialistas en ergonomía y también a la gente que trabaja, a los expertos que trabajan en el área de seguridad y salud, no los llaman a la hora de la planificación, tenemos esos problemas después. ¿Cómo organizamos el trabajo? Después de que ya está todo organizado. Entonces, es un poco incoherente lo que hacen la mayoría de empresas y organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la ergonomía y la organización del trabajo se refiere a la capacitación primero y entrenamiento. O sea, yo a las personas, para que puedan realizar su trabajo con mayor eficiencia, tienen que tener conocimiento y experiencia. Entonces, para tener conocimiento, yo lo capacito, y para tener experiencia, yo los entreno, ¿no? Entra también la variación y contenido de tareas. En cada tarea que se le da, en cada procedimiento, hay variaciones, ¿no? Pero todo tiene que existir la menor cantidad de variaciones, ¿no? Que lo va a hacer una actividad repetitiva, pero están las variaciones con otro tipo de actividades para un poco relajar al trabajador, ¿no? Tenemos también el interés y la motivación por el trabajo. ¿Quién me va a permitir tener un interés y motivar en el trabajo? Son los psicólogos organizacionales los que tienen que ver ahí, hacer un plan, ¿no? Para mantener motivados a los trabajadores. Pero para eso tiene que haber un buen clima laboral. Se dan cuenta de que el clima laboral refleja, claro, refleja la gestión
¿no? La gestión de las diversas áreas en una organización, claro. Si hay un buen clima laboral es porque está funcionando bien la gestión. Y cuando hablo de gestión, hablo de la gerencia, de la administración. Luego también el ritmo de trabajo, la presión del tiempo, lo que les decía, lo que conversábamos la vez pasada, ¿no? Que ahora todos los avisos para seleccionar o reclutar personas para trabajar te dicen que tienes que trabajar bajo presión. Tienes que saber trabajar bajo presión, ¿no? Las políticas y los compromisos ergonómicos también tienen que darse. Las pausas, turnos, horarios, sobre tiempo. Decíamos, ¿no? Las empresas que solicitan trabajar a sus trabajadores con sobretiempo es porque han hecho una mala planificación. Perdón. Es porque han hecho una mala planificación. Porque si la planificación hubiese estado bien, entonces no necesita de sobretiempo, salvo honrosas excepciones en las cuales hay aumento de producción o por temporada, en determinada temporada siempre hay más pedidos o la producción va a aumentar, etcétera, pero para eso también se puede contratar más personal. Pero por las cuestiones de costo-beneficio, muchas empresas no quieren, ¿no? Entonces, ese sobretiempo también genera problemas ergonómicos. La comunicación. Muchas veces existen gerentes que no hacen el feedback, o sea, no hacen la retroalimentación. Y la retroalimentación no es más que comunicarse y recibir información con la gente que está al más bajo nivel, por decirlo de alguna manera, en las instituciones o en las organizaciones. ¿Para qué? Para que ellos puedan recopilar información que le va a servir para tomar decisiones. Entonces, muchas veces hay solamente una sola dirección y esa comunicación tiene que ser bidireccional. ¿Por qué? Porque yo informo y también tengo que ser informado. En cambio, hay algunos gerentes que solamente son ellos los que emiten las órdenes y no les interesa recibir la comunicación de la otra parte. Y eso es un grave error porque no va a tener más criterios para tomar decisiones. Los estímulos y las sanciones también, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de la seguridad basada en el comportamiento. Es una de las estrategias en las cuales puede uno cambiar la manera de pensar del trabajador, ¿no? Pero aquí te pide más que estimules que sanciones. O sea, que motives, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos que las cosas están bien y no le decimos nada al trabajador. Pero apenas hace el trabajador una cosa mala y lo recriminamos y lo sancionamos. Y la seguridad basada en el comportamiento, su aplicación, parte de su aplicación es que si yo encuentro a trabajadores que están haciendo las cosas bien, es felicitarlo en público, ¿no? Para que el resto vea que hay un incentivo, ¿no? Estoy estimulándolo para que haga las cosas bien. Porque imagínense un grupo de personas, de trabajadores, 10 trabajadores, de los cuales 3 utilizan todos sus implementos y 7 no utilizan, entonces cuando pasa un funcionario, los ve y no dice nada, ¿qué creen que ustedes que puedan pensar los que sí utilizan los 3 que sí utilizan sus equipos de protección personal? Claro, van a pensar que como al resto no le dice nada, entonces ¿para qué ellos lo van a usar? Entonces no están siendo motivados ni estimulados, ¿no? Toda esa parte se tiene que tener en cuenta para trabajar con la ergonomía. Igual, la ergonomía y las condiciones ambientales que habíamos dicho, ¿no? Tenemos los ruidos, las vibraciones. Hay empresas en las cuales, si bien es cierto, tienen sus equipos de protección personal, les dan sus protectores auditivos, pero no es suficiente, porque el nivel de ruido, los decibeles son demasiado altos o sobrepasan grandemente los límites máximos permisibles, ¿no? Igual las vibraciones. El frío y el calor también es una condición ambiental que genera estrés y por ende es un factor ergonómico. Yo he estado en Paita a las 12 del día en verano y realmente es, como dicen, literalmente
en las pistas, en el muelle, estaba en el muelle, uno revienta un huevo y se fríe. Es un calor, pero tremendo. Entonces ahí, y ustedes ven ahí trabajando a los estibadores en el puerto con manga larga. Ustedes dirán, y con tanto calor manga larga, sí, ¿por qué? Para evitar el cáncer a la piel, ¿no? Y se les tiene que dotar también, según ley, de de protectores dérmicos, ¿no? Para la piel. Entonces, el frío también, trabajar en Puno, eh, este, el maestrista que está estudiando ahorita con nosotros y que es de Puno, no dejará mentir que el frío es, pero que cala hasta los huesos, ¿no? Igual, las radiaciones también, los que trabajan con rayos X, los que trabajan con tomografías, etcétera, también eso repercute en el tema de que ellos saben que eso es dañino, ¿no? Y que en algún momento puede tener una enfermedad ocupacional de repente demasiado tarde, puede ser un cáncer o una cosa así. Y la iluminación también, ¿no? La iluminación, una mala iluminación es fatal para los trabajadores porque también los estresan y ese estrés, y ya estamos hablando de temas ergonómicos. Y la ergonomía con la seguridad, igual, ¿no? Existen normas y estándares, ¿no?, que hay que seguir, ¿no? Hay una conducta, o sea, los actos de los trabajadores. Existen accidentes ergonómicos, ¿no? Como por ejemplo malas posturas, tendinitis, etcétera. Equipos de protección personal que tienen que dotarse a todos. Y es más, los equipos de protección personal tienen que ser ergonómicos, dicen ahora. O sea, que tengan comodidad a la hora de usarlos. Los mismos cascos tienen que ser ergonómicos para que se puedan colocar bien en la cabeza, puedan manipularse y puedan sentirse tranquilos, que no pese mucho para poder tenerlo durante las 8 horas diarias de trabajo. Y las capacitaciones también en ergonomía que son obligatorias, ¿no? Según la ley son cuatro capacitaciones obligatorias en las organizaciones, a diferencia del sector minero, ¿no? Que son creo que algo de 9 eran antes, ahora creo que son más, como 18 al año obligatorias, ¿no? Las capacitaciones. Y bien, y también tenemos las lesiones musculoesqueléticas, que son las que realmente lo que hizo que la ergonomía sea un factor muy importante de estudio y de generar estrategias para evitar problemas ergonómicos en los trabajadores. ¿Qué son las lesiones musculoesqueléticas? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Músculo-esquelética. Y hablamos de lesión. Toda lesión es un dolor, es una molestia. Entonces, son situaciones de dolor, molestia o tensión de algún tipo de lesión en la estructura anatómica de nuestro cuerpo, que afectan tanto a articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio. Ojo, estamos hablando del sistema circulatorio. Ahí puede generar también algún paro cardíaco, una cosa así, ¿no? Causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que se desarrolla. O sea, por eso es que estos se llaman ya enfermedades ocupacionales, porque dicen causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que se desarrolla. El entorno es el ambiente laboral, ¿no? El ambiente laboral. Por eso se dicen enfermedades ocupacionales o profesionales. Es importante lo que dice la OMS, ¿no? Donde estima que cada año existen 160 millones de nuevos casos de enfermedades ocupacionales, resaltando que las condiciones de trabajo generan que 1/3 de ellos presenten dolor de espalda, o sea, lesiones musculoesqueléticas, 16% pérdida de audición, 10% cáncer de pulmón y 8% depresión atribuidas a riesgo del trabajo. Imagínense la depresión, ataca el sistema nervioso, ¿no? Y lo más comunes tenemos, por ejemplo, la tendinitis, ¿no? De los manguitos de los rotadores, o sea, inflamación de los manguitos rotadores que son los hombros, ¿no? La epicondilitis también, ¿no?
los codos, el síndrome del túnel carpiano, la lumbalgia, el síndrome cervical por tensión, etcétera, ¿no? O sea, se forman unos nudos en los músculos que son las contracturas. Eso es lo que duele. Ingeniero, disculpe, una Sí, consulta. claro, Milagritos, dime. Con respecto a la lumbalgia, ¿alguna medida correctiva? Porque, bueno, lo que pasa es que aquí yo trabajo como le dije, en Haydux, y todos los trabajadores han estado en un rotatubo y han sacado los tubos y luego los han ingresado. Entonces, ya varios de ellos están sufriendo como de lumbalgia, a pesar de que tenían su faja, pero un ingeniero me dijo que la faja no era recomendable. Entonces, ¿alguna medida correctiva, aparte de rotación de personal y de pausas activas, ¿no? Lo Hagamos que, una, veo. lo que se hace es eso, lo que has dicho ahorita, ¿no? Las pausas activas. Pero el dolor en sí, cuando hay una lumbalgia, es un dolor que va hasta la pierna, ¿no? Eso es un tendón, si no me equivoco, un músculo, porque una vez yo tuve una lumbalgia y cuando fui al fisiatra, entonces un poco que me explicó, ya no recuerdo mucho, pero que eso va desde la espalda y va hasta la pierna. Entonces, para eso, alguna otra estrategia es un poco de las que ya se conocen, es lo único que se está haciendo, ¿no? Y la rotación, sí, últimamente se está haciendo más es la rotación al personal, porque después ese personal saca descanso médico y se queda sin trabajar, ¿no? O sea, pero no es que no le paguen, sino que se va a quedar sin trabajar la empresa. No va a producir porque son personas que tienen que estar con descanso médico que por ley le corresponde, ¿no? Entonces ahí yo creo que sería, o de repente, algún maestrista que está ahorita en clase nos diga que sea médico o enfermera y que conozca sobre esto, que nos dé un poquito más de luces, de repente, cómo se podría evitar, ¿no? Porque lo que conocemos en seguridad simplemente son las pausas activas, ¿no? Y la rotación del personal. A ver, levantaron la mano, justo de repente aquí están. A ver, Julio. Bueno, buenas noches, soy el doctor Cuba, soy médico de emergencias. Ajá, perfecto. Justamente es interesante la pregunta. Cuando un paciente tiene un lumbago, normalmente es un problema de columna, como dicen, ¿no? En realidad, lo ideal sería diagnosticar qué es lo que está pasando en el paciente. Muchas veces solamente es una contractura muscular con analgésicos potentes, que es el Ecopsin más diclofenaco de 7 días les calma. Pero si sigue persistiendo ese lumbago pese a sus analgésicos que se les da, lo ideal sería diagnosticar una resonancia magnética o una tomografía si tiene hernia del núcleo pulposo, ¿no? Si es una hernia, hay hernias que se operan y hernias que no se operan. Lo ideal sería un diagnóstico oportuno y un diagnóstico ideal para ver un buen tratamiento, porque las placas radiográficas no son tan concluyentes, solamente es para, como dice, apaciguar, a tranquilizar al paciente nada más. La medida hasta donde yo hago como médico de emergencias es, el paciente tiene un lumbago, se le evalúa, si hay contracturas musculares, se le da por si Celecopsib de 200 miligramos cada 12 horas por 7 días y su diclofenaco con dexametasona por 3 días y en 7 días si le calmó y incluso algunos le asocian orfenadrina nada más, ¿no? Que 100 miligramos cada 8 horas, igual por 7 días. Y con eso le calmó, es solamente una contractura muscular, una mala postura nada más. Pero si le sigue doliendo pese a las fajas y a los analgésicos que se le ha dado, debería este paciente sacarse una tomografía de columna para ver si hay hernia del núcleo pulposo. Y como le digo, si es para operar, se opera, y si no es para operar, tratamiento analgésicos a larga data nada más. Bien, No Julio, sé. gracias. Sí, el tema es que la pregunta de Milagros era qué hacer para evitar que les dé la lumbalgia, ¿no? El tratamiento, y gracias, Exacto. ya lo tengo un poco Antes más de. claro. Claro, el antes de. Pero a ver, alguien quiere conversar también acá, 52 75 32, dice acá el número. Sí, doctor, ¿me escucha? A ver, Silvia.
Sí, doctor, creo que es importante a la pregunta de Milagritos. Bueno, hay ciertas medidas de prevención que se puede tener para el tema de las lumbalgias o dolores que se Claro, predisponen. Uno primero de ellos es corregir un poco el comportamiento, ¿no? Los movimientos que uno va haciendo y es importantísimo que se empiece a través de los ejercicios de calentamiento ante toda actividad física que se vaya a realizar. Por lo general provienen de movimientos inadecuados, de posturas inadecuadas y muchas veces de sobrecargas que se tienen. Entonces creo yo que la mejor intervención preventiva es corregir un poco el tema de los movimientos que uno va haciendo, pero también es importante el calentamiento previo a cualquier ejercicio físico, que es una de las primeras intervenciones de prevención frente a este tipo de dolencias físicas, ¿no? claro, perfecto, Silvia, muchas gracias. Hay un número que ha levantado la mano, no dice el nombre, dice 527532. ¿Quién es? Soy el doctor Cuba, ya le expuse Ah, mi punto, maestro. ya. Ya, listo. Julio, a ver, Fernando Guamán. Sí, doctor, soy Julio Castillo. Yo soy médico general. Lo principal que es para esto es primero es postural. Ahora lo que yo voy es, en el trabajo nadie se calienta para poder trabajar, ya sea esfuerzo físico, sea esfuerzo cualquier movimiento que uno haga, ni uno va a calentar. Mayormente son las posturas. Ahora, lo que son las fajas, mayormente las fajas solamente sirven para no el paciente o bueno, el colaborador no se ocasione hernias, ya sean hernias inguinales, directas o indirectas, me habían dicho. Respecto a lo que había comentado un compañero de la resonancia, una tomografía, es muy, muy exagerado en mandar eso. Con una simple ecografía uno puede sacar lo que es una contractura muscular. Y primero se le pasa a medicamentos livianos, que primero es un diclofenaco con una ofenadrina y luego se pasa, si en caso no le pasara, en lo que es a medicamentos más fuertes. Otro es que también tendría que llevar un buen descanso médico y también lo que es una rehabilitación, ya que no solamente con descanso médico ese músculo se va a poder recuperar. Perfecto. Gracias. A ver, Cintia. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? Sí, yo también quería hacer un aporte, soy médico general ocupacional. Excelente. Tenemos que tener en cuenta que las lumbalgias son patologías que pueden desencadenarse con movimientos sencillos o rutinarios en casa, por ejemplo. El hecho de barrer, el hecho de trapear, limpiar en casa, nos puede generar una lumbalgia. Esto básicamente es un tema postural, ¿no? Cuando hablamos de las lumbalgias crónicas por alguna otra causa, como mencionó el compañero anterior, el que sugirió que podía hacerse una tomografía, creo que él fue específico en sugerir este examen cuando pues son crónicas que no logras corregir con el tratamiento convencional, que ya mencionaron también los dos compañeros anteriores, ¿no? Que hablaron de los analgésicos y de los relajantes musculares. Pero básicamente, por ejemplo, yo yo trabajo en una empresa que es agro, y los trabajadores, pues, cuando están cosechando específicamente, pasan la mayor parte de su labor agachados. Entonces, Siempre y en cosecha, este periodo creo, que ¿no? pasan agachados, claro, en cosecha es más todavía, ¿no? Y como usted mencionó, la primera clase creo que fue, es el tema este también de la presión, porque ellos tienen que mandar el espárrago para la planta para que este pueda ser empaquetado y todo es como que con un tiempo cronometrado, ¿no? Y también trabajan por destajo, que si ellos pues, lo hacen en la mayor cantidad, pues ganan más, ¿no? O sea, son ya otras causas que también pueden acarrear el tema de que lo hagan más rápido, pero yo considero que básicamente es un tema postural. El dormir mal te genera una lumbalgia, por ejemplo. El dormir mal.
tener las posiciones incorrectas para dormir al momento de agacharse. De repente no es el peso, sino la forma en que uno se puede agachar para levantar este peso, ¿no? Pueden ser 5 kilos y generarte una lumbalgia. Puedes estar en la ducha y hacer un mal movimiento y tener una lumbalgia. Esto lo digo por experiencia propia. Entonces, es básicamente esto, el tema de explicarles la importancia de las posturas, de las posiciones prolongadas, más que nada. Ese era mi aporte. Excelente, qué interesante es tener alumnos médicos, ¿eh? Estamos aprendiendo cada vez más. A ver, Alejandro, levantaste la mano también. Doctor, buenas noches. Velázquez Alfaro les saluda. Ah, También debe ser, ¿cómo se llama? Que el empleador debe ver la manera de que haya un control de la contextura física de sus empleadores. Eso también es importante porque si el colaborador o trabajador tiene un sobrepeso, también esto puede ocasionar una lesión. Entonces, eso también debería ser una medida por parte de los que trabajan en el sistema de gestión de seguridad, recomendar y ver la manera de controlar, ¿no? Cómo están los trabajadores en referencia a su contextura física, ¿no? Y si de repente hay personas con sobrepeso, ver la manera, ¿no? De, ¿cómo se llama? Se adecúen a una contextura adecuada y evitar una lesión. perfecto. Me quieren hacer una acotación. ¿Quién es Bio Doctor. Pepe? Sí, Doctor, disculpe. Bio PPF, deja, ingeniero. sí, por favor. Doctor, A ver. Te Ingeniero. escuchamos. No, quería hacer la acotación Ajá. sobre el tema muy interesante, partiendo de lo que indica la compañera Milagro, ¿no? Ajá. Hay que ver también, todos podemos indicar, de acuerdo a nuestra especialidad, como médico, compañeros médicos, que tenemos que hacer una charla sobre las posturas, todos los métodos que uno ya conoce, ¿no? Pero también hay que no obviar el tema de la idiosincrasia del personal obrero, porque indica Milagros de que tuvieron que hacer un movimiento de traslado de tubos, y qué casualidad que casi todos están con lumbalgia, ¿no? Entonces de repente es como un mensaje también del personal obrero que ese trabajo de repente no era el de ellos, y que lógicamente ahora todos están mal pues de la espalda y le están con dolores, ¿no? Entonces también hay que incidir el comportamiento. El personal obrero también es un personal que hay que saberlo manejar y entender, ¿no? Cuando uno hace ciertas decisiones, toma en el campo, que son decisiones de momento, y hay que saberlos manejar también. Porque a veces todos los personas obreros simplemente por no querer hacer ciertas cosas o ciertos movimientos, que causa que casi todos se enferman, ¿no? Y son mensajes que uno tiene que saber también descifrar. Así es, ingeniero. Claro. Fernando Guamán creo que también quería aportar. Sí, doctor. A ver, Sí, es un comentario también sobre, claro. sobre el tema. Por favor. En detectar una lumbalgia de los trabajadores y que la causa sea parte del trabajo, a veces es complicado también porque muchas veces el trabajador, como ya lo habían comentado antes, el trabajador fuera del trabajo incluso sabe realizar otras actividades, y más cuando es personal local, ¿no? Y personal de campo. A veces un trabajador puede terminar su jornada laboral, regresa a su casa e incluso trabajadores que son locales, hacen incluso trabajos de chacra, ¿no? Suele pasar eso en personal que es de la zona. También puede ser que algunos trabajadores, por ejemplo, que ingresan, trabajadores nuevos, ya han tenido trabajos anteriores donde han acumulado una fatiga ya muscular, ¿no? O han tenido trabajos de repente donde no hacían el control del tema de ergonomía, o hacían trabajos forzados sin ningún control. Entonces, obviamente, claro que eso se debería detectar en un examen médico, ¿no? Pero muchas veces no es así. Entonces, determinar una lesión muscular debida al trabajo es complicado, y si se diese, en todo caso, la labor de nuestra o del área de salud es hacer una investigación para que se pueda determinar fehacientemente, o sea, que esa lesión se debió a un trabajo realizado, ¿no? O a una lesión realizada en el trabajo, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Y sí, han tocado ahorita un tema, mira cómo se han explayado todos, ¿no? Milagro simplemente preguntó, ¿qué hacer para evitar la lumbalgia? Y nos hemos ido
hasta el análisis médico de las lumbalgias, y me parece excelente, ¿no? Eso se llama el valor agregado de la clase. Por experiencia, y creo que muchos de ustedes pues, han visto también esta realidad, justo lo que está comentando su compañero, de que cómo saber si el trabajador, ¿no? Si el trabajador ha adquirido la lumbalgia realizando las labores en su centro de trabajo, ¿no? Y yo he visto casos en los cuales ha habido los accidentes que han sufrido el trabajador así en su casa, en la tarde, en la noche, y el día siguiente ha venido al trabajo y de inmediato vio alguna actividad de acuerdo a la actividad que estaba haciendo, se fue al tópico y dijo que se había sufrido un accidente. De repente he visto casos de esguince al tobillo, ¿no? Se llaman las torceduras al tobillo. En agroindustria he visto picaduras de insectos, a veces arañas, a veces otro tipo de insectos. Entonces, pero que en ese momento lo pueden tomar como un accidente laboral, pero en realidad muchas veces, después de la investigación que se ha dado, se ve que no es un accidente laboral, ha sido un accidente que es en su casa, pero ellos por cubrir con el seguro, ¿no? Para que le den un descanso médico y sea cubierto también la medicina y todo lo demás por la empresa, entonces dicen que hace el trabajo. Y eso se ha visto. Y por eso es importante lo que decía su compañero, no hay que investigar de dónde vienen los accidentes laborales, ¿no? O alguna actividad. Por ahora, en la lumbalgia es un poco difícil, porque si es que el trabajador no nos dice qué es lo que tiene, ¿cómo vamos a saber que tiene lumbalgia? ¿No? Puede ser que haya llegado a su casa, se haya puesto, como dijo la doctora, puede ser que haya tocado trapear, le haya tocado barrer, cambiar cosas en su ambiente de trabajo de pesadas, un mueble, un sofá, una cama, ¿no? Un refrigerador, moverlo, no sé, y que puede haber generado una lumbalgia en ese momento. Pero él lo lleva el día siguiente y lo expone, ¿no? Como ha habido también casos en los cuales un trabajador indica que, por decir, se accidentó, dice, le cayó un poco de un producto químico en el ojo, construcción civil, ¿no? Y él dijo, me accidenté el día, por decir, el día 10, ¿no? Y la empresa a la hora de hacer la información dice de que no, que él ese incidente lo había tenido el día 5, pero que demoró 5 días en que le digan que estaba mal. Entonces él estuvo curándose ambulatoriamente, pero en su casa, o sea, domésticamente, digámoslo así, y lo empeoró el ojo, ¿no? Entonces ya cuando vio que le ardía y no podía ver bien, entonces fue y dijo, me acabo de accidentar, ¿no? Después de 5 días. Entonces lo llevan al oftalmólogo y lo ven y le dicen, bueno, esto no ha sido de ahorita, ¿no? Esto ha sido ya, tiene varios días. Entonces, en esos casos, sí se puede ver. Pero en el caso de la lumbalgia es un poco difícil, ¿no? Entonces, existen de todo tipo de trabajadores, los que son responsables y también los que de alguna manera tratan de sacarle la vuelta a la empresa. Y de esos hay. Pero bueno, eso es en los casos muy, muy extremos. Lo que se trata ahorita, y la pregunta de Milagros era que cómo tratar de, ¿no? Solucionar o prevenir las lumbalgias como lesiones musculoesqueléticas. Y era el calentamiento, como dicen, nadie hace calentamiento. Igual, uno sale a correr, no hacemos calentamiento, ¿no? Y eso deberíamos hacer calentamiento, lo que tenemos la costumbre de salir a correr porque nos da un poco de flojera. Entonces, en un trabajo, ningún supervisor va a decir ya 2 minutos de calentamiento antes que comiencen a laborar. No lo hacen. No lo hacen. Entonces, pero es necesario, ¿no? Eso sería, pues, un programa nuevo o tenerlo como una actividad previo a todas las labores. Que sean 5 minutos de calentamiento, pero tiene que ser una persona que conozca
cómo hacer ese calentamiento. O sea, cuando hablamos de salud ocupacional y hablamos en sí de ergonomía, es algo tan extenso, ¿no? Y miren que creo que hasta antes de entrar ustedes al curso, de repente han escuchado ergonomía y han pensado que es simplemente, lesiones musculoesqueléticas y listo, pero es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Miren, ¿cuáles son las lesiones musculoesqueléticas? Por ejemplo, de acuerdo a la zona del cuerpo, ¿no? En la espalda, hernia discal, lo que lo dijo ya uno de los médicos que intervino, las lumbalgias, la ciática también, ¿no? La ciática también duele hasta la pierna, ¿no? Los dolores musculares, la protusión discal, la distensión muscular, las lesiones discales, ¿no? De los discos de la columna, y que muchas veces tienen que ir a operación, ¿no? Operación a la columna por una hernia. En el cuello también hay dolor del cuello, espasmos musculares, lesiones discales también desde el cuello. En el hombro, la tendinitis, la pediatritis y la bursitis, ¿no? Todo eso es en los hombros y son dolorosos, ¿no? En el codo tenemos pues el codo de tenis y la epicondilitis, ¿no? En las manos el síndrome del túnel carpiano. Tenemos mucho contacto con el mouse o los pegadores de espárragos, ¿no? La tendinitis, el entumecimiento, la distensión. Y en las piernas también estaban las hemorroides cuando están mucho tiempo sentados, la ciática y las varices, ¿no? No hay una buena circulación. Entonces, todo esto es parte de las lesiones musculoesqueléticas de acuerdo a la zona corporal. La mayoría de estas lesiones no se producen por accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de traumatismos pequeños y repetidos, o sea, que son varias veces, o sea, a través del tiempo, que son originados por incrementos en el ritmo de trabajo. Sí, Milagros, ¿se ha abierto tu micrófono? A ver, vamos a cerrar. Ya. Muy bien. Entonces decíamos que esto se incrementa, se da por los incrementos en el ritmo de trabajo. Muchas veces no existe una buena planificación, como le decía, del trabajo, una buena organización del trabajo, y a los fines de mes o a los fines de semana comienzan a trabajar más porque al inicio no han trabajado lo suficiente para llegar a su cuota de la semana o del mes. Entonces está incrementando el ritmo de trabajo. O la misma rutina de trabajo, ¿no? Hace que uno quiera trabajar más. O, como le digo, la mala planificación. Muchas veces los supervisores se comprometen, ¿no? Con los jefes a determinadas unidades de producción, ¿no? Por decir, yo voy a sacar 50 zapatos, vamos a fabricar 50 zapatos en la semana, por decir algo. Y no han visto bien cómo deberían haber disipado el trabajo, o en todo caso distribuido el trabajo, ¿no? En todos los trabajadores por día, para que no haya un día diferente, un ritmo de trabajo en un día diferente a otro. Entonces esos incrementos en el ritmo de trabajo también generan estas lesiones musculoesqueléticas. Otra es la concentración de fuerzas en las manos, muñecas y hombros, ¿no? También las posturas forzadas y mantenidas causantes de esfuerzos estáticos con diversos músculos. Entonces son tres actividades que pueden generar las lesiones musculoesqueléticas. ¿Cuáles son las causas de estas lesiones, ¿no? A ver, hablemos primero de lo que es un peligro ergonómico y lo que es un riesgo ergonómico. Ya sabemos lo que es un peligro y un riesgo, pero vamos a ver aplicado a lo que es la ergonomía, ¿no? Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético que afecte su salud. Miren, en el tiempo, entonces estamos hablando de enfermedades ocupacionales, ¿no? Para valorar si esta exposición es demasiado peligrosa, se deberá evaluar el riesgo. En el hiper tiene que estar,
ese peligro y evaluar el riesgo. O sea, identificar qué peligro económico existe y evaluar el riesgo referente a ese peligro económico. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno musculoesquelético en las personas trabajadoras que están expuestas al peligro. De igual manera que existen los peligros ergonómicos, estos mismos pueden potencialmente ser riesgos ergonómicos. El riesgo es la probabilidad de que se materialice un peligro, ¿no?, en una enfermedad ocupacional, en este caso. En el caso de los accidentes es simplemente que se materialice un accidente, pero en este caso que se materialice una enfermedad ocupacional, ¿no? Es la probabilidad de que ocurra y también si ocurre, qué tan grave puede ser, ¿no? Eso es el riesgo. De esa manera evaluamos nosotros los riesgos. Dentro de los peligros y riesgos en el trabajo, ¿cuáles son? Las características ambientales, ¿no? La interacción primaria entre el trabajador y el ambiente laboral. Por ejemplo, ¿qué peligros y riesgos en el trabajo conocemos? El estrés por el calor, el estrés por el frío, la vibración hacia el cuerpo, la iluminación, el ruido, la parte física, ¿no? Las posturas también, ¿no? También tenemos características físicas de las tareas, que es la interacción entre el trabajador y el ambiente laboral, que son las posturas, ¿no? Algunos trabajan arrodillados, otros trabajan en cuclillas, otros trabajan parados, otros trabajan sentados, ¿no? Las fuerzas que realizan, ¿no? No todos realizan la misma fuerza en el trabajo, algunos de repente pueden cargar, no sé, bolsas de 20 kilos, otros de 5, otros de 20, 30, etcétera, ¿no? Las repeticiones, ¿qué tan repetitivos son los trabajos? Eso también genera peligros y riesgos, ¿no? La velocidad y la aceleración, ¿no? La duración, si yo trabajo en una determinada postura o hago repeticiones diarias, pero ¿cuánto tiempo? ¿O estoy expuesto al ruido? ¿Cuánto tiempo? ¿O estoy expuesto a vibraciones? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Eso también determina una enfermedad ocupacional. El tiempo de recuperación. Si estoy trabajando en cuclillas y me canso, ¿no? Se me estiran los músculos, etcétera, se me contraen, perdón. Entonces tengo que ver un tiempo de recuperación de eso. Son las pausas activas, actualmente. La carga dinámica, la vibración por segmentos, etcétera. ¿Y cuáles son los campos de intervención de la ergonomía? La especialización de la ergonomía es muy amplia, como les decía, ¿no? Entonces, vamos a enumerar nada más cuál es esa especialización, ¿no? De qué se trata, para como conocimiento general, porque como les digo, esto es bastante extenso, es menester pues de todo un ciclo, de un curso de todo un ciclo, ¿no? Por ejemplo, habla de la ergonomía biométrica, o sea, es la antropometría y el dimensionado, ¿no? Es decir, de la persona, las mediciones de su cuerpo, la biomecánica y operatividad, ¿no? O sea, qué tan factible es que yo opere, ¿no? A cierta distancia, es decir, de acuerdo a mi biotipo. La ergonomía ambiental, es decir, las condiciones ambientales, la carga visual y el alumbrado, y el ambiente sónico y vibraciones, tanto sonido que tanta vibración hay. Y también está la ergonomía cognitiva. Mire, ¿cuántas especializaciones tiene la ergonomía? La ergonomía cognitiva, que son los biorritmos y la carga mental, y las interfaces de comunicación. La ergonomía preventiva, hablamos ya de la seguridad en el trabajo, de la salud y el confort laboral, o sea, lo que se hacía, la postura, de cómo me siento, los equipos de protección personal ergonómicos, las herramientas ergonómicas también. Ahora han salido alicates, desarmadores o desentornilladores ergonómicos, ¿no? Martillos también ergonómicos, etcétera, ¿no? La ergonomía de concepción, es decir, el diseño ergonómico de los productos, de sistemas y del entorno. La ergonomía específica, las minusvalías y las discapacidades, ¿no? Lo infantil y lo escolar para las empresas que tienden a contratar trabajadores minusválidos, ¿no? Y también en menores de 18 años, aunque ya casi nadie lo está haciendo, ¿no? La ergonomía correctiva,
que habla de la evaluación y la consultoría ergonómica, del análisis e investigación ergonómica, de la enseñanza y formación ergonómica, ¿no? Miren cuántas especializaciones hay, ¿no? Cada uno es algo muy aparte. Entonces, aprender ergonomía total es bastante complicado, ¿no? Bien, eso es lo que hablamos de la parte de introducción de ergonomía. Veamos ahora lo que es la fisiología del trabajo, ¿no? Que es la que estudia y analiza el metabolismo energético del ser humano a la hora de realizar un determinado trabajo. Miren, en cuanto ya se ha especializado la organización del trabajo para ver ya dentro del mismo trabajador, ¿no? Cuál es su, si está fisiológicamente adaptado para el tipo de actividad que realiza, ¿no? Entonces acá ya va más allá, aquí va más allá de un simple reclutamiento por parte de un psicólogo organizacional, ¿no? Si estamos hablando de fisiología y es algo que entra el cuerpo mismo, ¿no? Dice, la fisiología también se ocupa de analizar y explicar las modificaciones y alteraciones que se dan en el organismo humano por el efecto del trabajo realizado y determinar las capacidades máximas de los operarios. Miren, habla de las capacidades, ¿qué tanto máximo puedo dar, ¿no? De los operarios para diversas tareas, permitiendo la realización de un trabajo de forma eficiente y sin aparición de fatiga. Entonces, todo eso se está estudiando. Es parte de la ergonomía, ¿no? Estudia la capacidad máxima que puede tener un trabajador. ¿Y todos los trabajadores tienen la misma capacidad máxima? Claro que no. Cada trabajador es un mundo aparte, un mundo diferente, lo dijimos la clase pasada. Entonces, y eso tiene que darse, ¿no? No solamente en la parte psicológica, sino también en la parte médica, ¿no? Pero yo leí. Pienso que también tiene que en los exámenes médicos ocupacionales ver esta parte, ¿no? No está ahondado todavía, o sea, habrá algunas empresas que están haciendo este tipo de estudios, pero la gran mayoría todavía no lo hace. Hay un poco de desconocimiento al respecto. ¿Qué es la energía? ¿No? Es la capacidad de realizar un trabajo. Para la realización de cualquier trabajo es necesario que exista un movimiento corporal, lógicamente, para levantar, para empujar, para escribir, ¿no? Hay un movimiento corporal. Para leer, movimiento corporal de la vista. Dicho movimiento tiene lugar gracias a la utilización por parte de los músculos de la energía química transformada, aportada por los alimentos. Lógico, ese es nuestro combustible, ¿no? Lo que nosotros nos alimentamos se queman y eso es parte de las kilocalorías que tenemos que ir desgastando al hacer nuestras actividades reales. Es la energía que emitimos, ¿no? Que utilizamos para nuestras labores diarias. Cada trabajo y cada tarea conlleva un gasto energético o un consumo metabólico distinto, ¿no? A ver, cuando hablamos de kilocalorías, de gasto energético, consumo metabólico, etcétera, vemos que más son las damas las que han ahondado en esto por el hecho mismo de que muchas se ponen a dietas, dicen, no, yo no puedo comer más de 100 calorías diarias o más de 200 calorías diarias. ¿Por qué? Porque yo salgo a hacer footing y quemo 350 calorías. Entonces, si quiero bajar de peso, tengo que comer menos de 350, ¿no? Y algo así. Pero acá estamos, y eso mismo se aplica al trabajo, ¿no? Ustedes han visto, no sé, hay un dicho que yo he escuchado en algunos mercados, donde dicen, sírveme como estibador. Sírveme como estibador. Es decir, es un plato lleno de carbohidratos. Tienen arroz, tienen menestra, tiene una papa, tiene aparte un guiso con una buena presa de carne. Eso es lo que comen los estibadores, porque ellos queman más calorías, kilocalorías que cualquier otra persona. Porque el cargar, el estar trabajando, transportar carga, eso genera bastante quema de energía, ¿no? Entonces, eso indica que los trabajadores tienen que, de acuerdo a la labor que realizan,
estar con una dieta diferente al resto, ¿no? Hay empresas que tienen sus comedores, ¿no? Y en los comedores ellos mismos contratan a un concesionario y les dicen, necesito que les des este tipo de alimentos a este tipo de trabajadores y este otro a la parte administrativa. ¿Por qué? Porque uno consume más energía que el otro, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Y eso también es parte de la ergonomía. Algunos trabajos exigen consumos muy bajos, porque son trabajos ligeros y sedentarios, y otros requieren consumos enormemente altos, ¿no? Eso es lo que les decía. Entonces, eso también tiene que verse dentro de la parte nutricional en las empresas. Se dan cuenta que ahora estamos en la época en la cual el trabajador es lo más importante. ¿Por qué? Porque es el que mueve todo. Por eso ya no se llama recursos humanos el área, sino gestión del talento humano. Va a gestionar el talento de la persona. Y por ende, necesita también fisiológicamente sacarle el mayor provecho de hasta cuánto puede estar capacitado ese trabajador para dar todo de sí, ¿no? Y dentro de eso hay que conocer a la persona, ¿no? Y para eso dice el metabolismo del ser humano. Se basa en la obtención de energía a partir de la degradación de los alimentos ingeridos mediante la transformación de estos. Como hablamos, es mi metabolismo, dice, ¿no? Empleando el oxígeno como combustible, es decir, se produce la transformación de la energía química en energía mecánica, necesaria para realizar un trabajo. Todo eso lo hace el cuerpo, todo eso lo hace el cuerpo. Si el cuerpo es fabuloso, quien lo creó es un genio, ¿no? Esta es una de las razones, y ya hablo que el creador, lógicamente, yo soy católico, es Dios. Esta es una de las razones por la que al estudiar el gasto energético en un sujeto se realiza una determinación de los gases, ¿no? Concretamente del consumo de dióxido de carbono, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. La utilización del oxígeno se da en las denominadas reacciones metabólicas, por eso se llama metabolismo, aeróbicas, aire, mientras que las anaeróbicas no necesitan dicho compuesto. Como hacemos más o menos un cálculo energético, ¿no? Como le decía, en los gimnasios, en el mismo deporte, todos los deportistas, los equipos de fútbol, ¿no? Hacen sus cálculos energéticos para determinado trabajo. Y ojo, el cálculo energético no es para todo el equipo, sino es por cada trabajador, ¿no? Cada trabajador tiene una ficha médica, en la cual está todo lo que tiene, hasta dónde pueda rendir, la parte de su musculatura, la parte fisiológica, su metabolismo, etcétera, ¿no? Y cuánto debe consumir en carbohidratos, en energía para poder rendir los 45 minutos, hablando de fútbol, los 45 minutos o los 90 minutos, etcétera. Y por eso que hay algunos entrenadores que dicen, no, y eso no lo hace el entrenador, ¿no? Sino tienen sus médicos que se encargan de eso. Pero el entrenador es el que sale y dice, bueno, ese jugador está para 15 minutos. Ojo, y no es solamente porque tiene una lesión, sino porque no ha entrenado. Y si no ha entrenado en este ritmo, entonces, y ellos han estudiado que su cálculo energético es para 15 minutos o para 20 minutos. Por eso que hay algunos entrenadores que dicen, ese jugador yo lo tengo para los últimos 20 minutos o para los últimos 15 minutos. Porque saben que va a dar de todo, pero si lo pone en comienzo, no le va a rendir, se va a cansar, ¿no? Por ahí como ejemplo, ¿no? El cálculo energético en la fisiología, para calcular el gasto energético total, o sea, en la fisiología, para calcular el gasto energético total que requiere un trabajo, existen varios métodos, ¿no? Que ya están normalizados, ¿no? O sea, estandarizados. Estos métodos analizan el trabajo en su conjunto o dividido por sus tareas, teniendo en cuenta que a cada una de ellas se les ha asignado un consumo energético determinado, o mediante una serie de fórmulas asociadas a cada método de estudio. Claro, cada método es particular. Podemos averiguar con precisión cuál es el gasto energético necesario que conlleva cualquier tipo de trabajo que se desarrolle, lo que nos da la información de base necesaria para prevenir la fatiga física. Esto quiere decir que ya hay
procedimientos en los cuales uno puede calcular, ¿no? O realizar el cálculo energético, que es una información que va a ser necesaria para prevenir la fatiga, es decir, para que no les des más trabajo de lo que ellos pueden rendir. Y esto porque son buena gente, no, esto es porque el empresario, el empleador, necesita que el trabajador no se enferme ni se accidente y que dé el máximo de su potencial, ¿no? También habla de la semientropía, ¿no? Que es una disciplina que trata sobre el tamaño, la forma y la composición del cuerpo humano, como le llamamos el biotipo, ¿no? Son variables tales como la actividad física, la alimentación, el crecimiento, la raza, entre otras cuestiones, modifican los parámetros derivados para determinar las diferentes formas y tamaños de la composición corporal, ¿no? Por ejemplo, miren, acá en la figura, en Estados Unidos, ese es el más o menos biotipo, ¿no? En Japón es un poco más bajo, más delgado, ¿no? En neerlandeses y Holanda son un poco más altos. En Francia también tienen otro tipo, ¿no? Son biotipos, es la semiantropía. La antropometría, ya lo hemos visto, vamos a repetirlo, es una herramienta para la medición, ¿no? O sea, la semiantropía, que fundamenta la ergonomía y trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño del cuerpo, forma, fuerza y capacidad de trabajo, ¿no? Van a ver que acá en la ergonomía se miden los músculos, se miden los brazos, se miden las extremidades, perdón, y se van analizando qué grados tienen que tener respecto a la columna o al cuello o a la cabeza para que no genere mucho cansancio, ¿no? Por eso, ¿qué se mide? Miren todas las cosas que se pueden medir, ¿no? El perímetro de la cabeza, ¿no? En centímetros, obviamente. Bueno, depende del país, ¿no? El brazo relajado, ¿no? El brazo flexionado en tensión, o sea, todo es el perímetro. Del antebrazo, del tórax, de la cintura, la mínima, de la cadera, que es la máxima, del muslo superior, del muslo medial y de la pantorrilla, o sea, la máxima pantorrilla, lo que llaman los gemelos, lo que es eso, ¿no? También se mide los pliegues cutáneos, la biocromial, el tórax transverso, el tórax anterior-posterior, la biiliocrestideo, el humeral y el femoral. Todo eso se mide para saber qué biotipo tengo como trabajador, ¿no? Porque ustedes me dirán, sí, pero ¿en qué empresas hacen eso? Sí hay empresas que lo hacen. Poquísimas, pero sí hay empresas que tratan de hacer rendir al máximo a los trabajadores. Las medidas básicas también, que es peso, la talla, ¿no? Y la talla también sentado. ¿Para qué? Para saber si es que es el mobiliario ergonómico es el correcto para esa persona. Y también miden el diámetro de los tríceps, la subescapular, la supraespinal, el abdominal, el muslo, el medial y la pantorrilla. Entonces, la antropometría es una disciplina fundamental en el ámbito laboral, tanto en relación con la seguridad como con la ergonomía, ¿no? Es muy amplio. Entonces, miren, todas las mediciones que se tienen que hacer, ¿no? Cuando es una organización seria y quiere, pues, sacar el máximo provecho de sus trabajadores, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Plano de referencia del cuerpo humano, ¿no? Tenemos 3 planos, el sagital que divide al cuerpo en mitad derecha e izquierda, ¿no? El frontal y el transversal. Eso también hay que conocer. ¿Cómo se divide la antropometría? Se divide, ¿no?, en estática y en dinámica. La estática concierne a las medidas efectuadas sobre las dimensiones del cuerpo humano en una determinada postura, sin movimiento. Y la dinámica describe los rangos de movimiento de partes del cuerpo, alcances, medidas de las trayectorias, o sea, hasta dónde alcanzo mi brazo, hasta dónde alcanzo mi brazo, pero simplemente codo, o sea, encogido,
qué distancia hay desde el piso hasta de repente mi cintura o hasta mis posaderas, porque quiero saber dónde voy a sentarme, etc. ¿no? Todo eso ya es, pues, es un estudio científico, si vemos. Esto ha sido menester de una investigación científica, obviamente. Después también tenemos los percentiles. Bueno, percentiles creo que lo hemos escuchado nosotros en las clases de estadística, ¿no? Y de probabilidad. Un percentil expresa el porcentaje de individuos de una población dada con una dimensión corporal igual o menor a un determinado valor. O sea, los percentiles son los intervalos, ¿no? De tal peso, de tal dimensión a tal dimensión. El concepto de percentil es muy útil ya que nos permite simplificar cuando hablamos del porcentaje de personas que vamos a tener en cuenta para el diseño de la organización. Y ahí está, ¿eh? O sea, ¿cómo vamos a diseñar nosotros de repente en un área administrativa dónde van a ir los documentos? Si tenemos de repente el personal administrativo que es de baja estatura, no puedo ponerlo muy alto, ¿no? Entonces para eso es para el diseño. Y también para de repente los mobiliarios, ¿no? Que van a ser utilizados. ¿Cuál es la viabilidad humana, no? Tenemos sexo, raza, edad y alimentación. El sexo, un ratito para apagar. Ya. El sexo establece diferencias en prácticamente todas las dimensiones corporales. Obviamente, el sexo femenino con el sexo masculino son diferentes, ¿no? Hay otro tipo de anatomía. La raza también, las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos están determinados por aspectos genéticos, alimenticios y ambientales, ¿no? La raza también es parte de la viabilidad. La edad. Sus efectos están relacionados con la fisiología propia del ser humano. Así, por ejemplo, se produce un acortamiento en las estaturas a partir de los 50 años. Claro, a partir de los 50 años ya las personas van achicándose, ¿no? La alimentación. Se ha demostrado que una correcta alimentación en la infancia contribuye al desarrollo del cuerpo. Entonces, todo esto, toda esta viabilidad humana entra a tallar a la hora que se hacen investigaciones referentes a la ergonomía, ¿no? Tenemos también acá, por ejemplo, ¿no? Las estaturas promedio. La estatura promedio, los más altos en Sudamérica, en varones, son los argentinos, ¿no? Los argentinos llegan a medir en promedio hasta unos 74. Imagínense que hasta los bolivianos en promedio son más altos que nosotros, ¿no? En las mujeres también igual, pero en las mujeres las más altas son las uruguayas, ¿no? Luego vienen las brasileñas y las peruanas siempre van al final. Por ejemplo, los más altos en Holanda miden 1,82 y las más altas en Letonia 1,69. Los más bajos en Camboya 1,63 y los más bajos en Indonesia 1,52. ¿No? Esto es lo que nos dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2014. Al 2021 son 7 años, no creo que hayamos crecido más de lo que nos dicen las estadísticas, ¿no? Pero miren hasta dónde se llega en el estudio de la ergonomía para poder analizar al trabajador, ¿no? A los trabajadores. Tenemos también diseños ergonómicos y antropométricos, ¿no? Primero es el principio de diseño para una persona específica, el principio de diseño para los extremos, el principio de diseño para un intervalo ajustable. O sea, para una persona específica es individual. Para los extremos es, si queremos hablar de, por ejemplo, de estatura, al más pequeño con el más alto. O, si hablamos de producción, el que produce menos con el que produce más. No son los extremos. El principio de diseño para un intervalo ajustable. De repente también hay por intervalos, o sea, que son lo que decíamos los percentiles. Y el principio de diseño para el promedio, ¿no? O sea, saco un promedio del intervalo y eso es mi diseño.
Y acá nos dice que para diseñar antropométricamente un mueble, una máquina, una herramienta, un puesto de trabajo, con displays, ¿no?, de varias formas, controles, se deben tomar en cuenta todos esos cuatro actividades, diríamos de alguna manera, ¿no? Entonces, el principio del diseño para una persona eficaz, para los extremos, para el intervalo ajustable y para el promedio, ¿no? Entonces, ¿y esto se hace en qué momento? Antes, a la hora que ya está trabajando, se está trabajando en la empresa, o después, antes, ¿verdad? Esto siempre tiene que hacerse en el diseño, por eso es el principio de diseño. Todos hablan de principio de diseño. Y tienen que llamar a las personas que conocen de seguridad, salud y por ende ergonomía a la hora de diseñar toda la planta de una organización. Pero no se da, lamentablemente. Habla de principios de diseño también para intervalos ajustables, ¿no? Dice, por ejemplo, considerando la diferencia de estatura, ¿en qué rango respecto a las alturas conviene realizar los levantamientos? Entonces, para eso tengo que saber qué qué talla tienen todos los trabajadores de esa área. Y hemos hablado nosotros de la parte fisiológica y de la parte antropométrica, en donde se necesita medir, ¿no? Medir partes del cuerpo. Entonces, en ese interín hablamos de instrumentos y equipos para medir variables antropométricas. ¿Cuál es la ventaja de la instrumentación antropométrica para los manuales, ¿no? O sea, la que se utilizan manualmente? Ventaja es que permite medir todas las dimensiones. Claro, porque es más manejable. Todas las dimensiones antropométricas. La lectura de la medida es de forma directa. Ustedes lo están viendo. Puede ser transportado fácilmente al lugar de medición, porque no son grandes. La desventaja es que requiere un personal entrenado. Cualquiera no va a poder medir, por decir, la grasa, va a poder medir un bíceps, ¿no?, etc. Las medidas se toman de una en una por cada uno de los sujetos. Imagínense una empresa que tenga más de 100 trabajadores. Ahora hay empresas que tienen más de 5.000 trabajadores. El tiempo de medición o registro y procesamiento de la información es extenso. Claro, que tiene que tener una base de datos. Y ahora con las computadoras, con la informática, creo que se puede hacer eso mucho más rápido. Dentro de la instrumentación antropométricos tecnológicos, ya no manuales, sino tecnológicos, tenemos la termografía infrarroja, la SIMCAT y el body scanner, ¿no?, que son diversas las tecnologías existentes en la captación de las dimensiones antropométricas. En esto sí, ya en estos últimos tiempos se ha podido adquirir en diversos formatos que hay unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Y ahora podemos ver hasta en 3 dimensiones. Ahí están las ventajas y desventajas de los instrumentos manuales y tecnológicos. Ahí hay un cuadrito donde nos resumen todo esto. Por ejemplo, las características de los dispositivos de medición antropométrica. Los instrumentos manuales, su método de medición es directa. Es poco preciso porque la persona tiende a equivocarse. No es como una máquina, ¿no? Las dimensiones, todas las dimensiones tienen que ser antropométricas y se demoran más o menos entre 45 y 60 minutos por cada persona, por cada trabajador. Y el costo no es muy alto, todo el equipo, el conjunto del equipo vale $2.668 aproximadamente. Aunque ahora no sé si se habrá subido o no, ¿no? Otro dispositivo tenemos los láseres, ¿no?, que es la termología infrarroja, que hablamos del SIMCAT y el body scanner, que es una medición indirecta, pero sí es precisa, es una máquina, y es posible captar más de 200 dimensiones. Y el tiempo por cada trabajador es de 8 a 10 segundos. Miren la diferencia. Y el costo máximo más o menos está en $35.000. Sí, son caritos. Después está la medición con una fotografía, que es directa, precisa. Claro que no es posible captar todas las dimensiones antropométricas, ¿no?, pero es de 1 a 2 minutos por segundo. Y el costo también es bajo, que es entre $89 y $1.300.
Después también tenemos el Kinect, la aplicación Android para medición antropométrica, etcétera, ¿no? Son instrumentos que se tienen, tanto manuales como tecnológicos, que nos ayudan a medir, ¿no? Y el cuerpo humano nos va a servir para las diversas actividades ergonómicas por las cuales lo necesitemos, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la medición antropométrica? Permite crear un entorno de trabajo adecuado, permitiendo un correcto diseño de los equipos, ¿no? Para saber dónde me voy a sentar, etcétera, ¿no? Y su adecuada distribución, permitiendo configurar las características geométricas del puesto. Un buen diseño del mobiliario, de las herramientas manuales, de los equipos de protección individual, etcétera. Por eso les digo, si nosotros o las empresas, las organizaciones no han en su planificación no han llevado a especialistas ergonómicos o en seguridad y salud, entonces a la hora que los llamen, cuando ya empezó a trabajar esa empresa, pues simplemente van a tener que de repente modificar o adaptarse a eso, ¿no? O sea, es un doble trabajo prácticamente. Y acá tenemos, ¿eh?, todo lo que sean las mediciones en diversas partes del cuerpo, ¿no? Y acá hay un ejemplo de aplicación de diseño con medición antropométrica, ¿no? Acá, por ejemplo, la luz del ambiente. A veces necesitas estar cerrado o necesitas la luz artificial, ¿no? ¿Y por dónde entra? Por la izquierda, ¿no? Por la izquierda. Ya todo esto es a través de un análisis, de una investigación, de un estudio que se ha hecho, y miren la persona cómo se sienta, ¿no? En prácticamente 90 grados, el eje de su columna con las piernas, y la visión tiene que ser no mayor a 55 centímetros entre la persona y el ordenador. En este caso puede ser una PC o una laptop, ¿no? Dice, la luz artificial blanca o azulada evita la fatiga. Claro. La luz natural es buena, pero debe haber cristales tintados, o sea, de repente tipo polarizado, ¿no? Cortinas o filtros que regulen su intensidad y eviten grandes cambios a lo largo del día o las estaciones. Claro, vamos, se va anocheciendo y la diferencia es abismal. Habla también de los colores, ¿no? Se recomiendan las paredes azul claro. Este tono facilita la concentración. Azul claro y el blanco también, para que se vea un poco de paz y también se vea un poco de amplitud, ¿no? El agua, se debe disponer de un suministro de agua adecuado y accesible. Bueno, esto ya la ley, la 29783 ya lo dice. A ver, Juve Guerra, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ya, gracias. No, el agua es indispensable. Ahora, según la ley, la 23183, en su reglamento también exige que el empleador tiene que tener un bidón de agua en cada oficina. Y si no es en cada oficina, pues es un grupo donde hay cierta cantidad de personas para que pueda utilizarse, ¿no? El suelo tiene que estar orden y limpieza, ¿no? Por eso dice la higiene es la clave, sobre todo si está enmoquetado, ya que puede acumular polvo y ácaros, ¿no? Es igual, si hablamos de ácaros, hablamos también de del aire acondicionado, ¿no? Muchos dicen, pavor al aire acondicionado porque me resfrío, me da gripe, etcétera. Pero en realidad el aire acondicionado no genera eso. Lo que pasa es que no hacen un buen mantenimiento a los filtros del aire acondicionado, o no lo cambian cuando deben cambiarlo. Entonces ahí se genera o se presentan los ácaros. Entonces cuando funciona el aire, pues todos esos ácaros vienen al sistema respiratorio de las personas, de los trabajadores que están ahí. Pero en sí, un aire acondicionado que hace mal es porque no se le ha dado un buen mantenimiento o no le han cambiado los filtros. Porque en realidad no tiene por qué hacer daño el aire acondicionado. Igual, el espacio también. Es recomendable disponer de 1,5 metros libre alrededor del trabajador para facilitar su movilidad. No solo por el COVID, ¿no?, sino también por la movilidad. Las posturas, con la espalda, etcétera. El ambiente, la temperatura agradable, la humedad mantenida a nivel
a nivel, bajo el ruido, ¿no? El espacio de la mesa. Dice, cada trabajador debe disponer de espacio suficiente en su mesa, ¿no? Cesta de frutas, bueno, ya acá estamos viendo a que le lleven también su fruta a los trabajadores, ¿no? Pero, por ejemplo, la pantalla, ¿no? Dice, la cabeza del trabajador debe quedar a 55 centímetros de la pantalla, en línea recta, a la altura de los ojos, ¿no? Perdón, a entre 10 y 20 grados por debajo, nada más. Los reflejos también, las pantallas perpendiculares a las ventanas para evitar problemas de visión, ¿no? Claro, porque si uno pone un poco más inclinado, el reflejo de la ventana que ingresa hace que se aclare mucho esa figura y a veces no se ve bien, ¿no? No hay ese contraste que debe haber de colores para definir las figuras que están dentro de nuestro ordenador, etcétera. Me preguntan, ¿qué norma dispone que el empleador debe dotar de agua a los trabajadores? Específicamente, no hay, o sea, no dice, dale agua a los trabajadores, ¿no? Sino, si ustedes leen la ley, la 29.183 y su reglamento, en uno de los artículos, indica, dentro de las condiciones, ¿no?, de seguridad, es que los trabajadores tienen que tener a disposición agua. Acá se puesta esta figura más o menos para que se den cuenta de todo lo que se tiene que medir, ¿no? O sea, los ángulos, las distancias, medir el brazo encogido, brazo largo, pierna doblada, etcétera, ¿no? Es la medición de los ángulos. No vamos a entrar en detalle, obviamente, porque esto ya es menester de un especialista, ¿no? Para los especialistas en ergonomía, ¿no? Ahí está más o menos para que vean que hay instrumentos que sirven para medir los ángulos. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador, ¿no?, mediante transportadores de ángulos, electrohumómetros o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. Pero también es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre estas. Es más fácil. De repente no será más exacto, pero por lo menos nos sirve para tener una idea, ¿no? Dice, cada método utilizado estudia una parte del cuerpo y tiene parámetros referenciales, o sea, estándares. Los parámetros referenciales son nuestros estándares, ¿no?, para saber con qué medirnos. Y acá están algunos ángulos de confort. Dice, la aplicación de muchos métodos de evaluación ergonómica requieren la medición sobre el trabajador de determinadas dimensiones. Y ahí están diversas posturas, cómo pueden sentarse, cómo pueden estar para poder tener un poco de confort. Tenemos también la biomecánica aplicada a la ergonomía. ¿Qué es la biomecánica? Es un área de la ergonomía que se dedica al estudio del cuerpo humano desde el punto de vista de la mecánica clásica o newtoniana y la biología. Por eso habla de biomecánica, ¿no? Esta biomecánica lo aplican mucho los atletas, ¿no? Los atletas son estudiados, bueno, de alto rendimiento, me refiero, ¿no? Los que pues, van a correr a las grandes, a las olimpiadas o a los mundiales de atletismo, etcétera, ¿no? Aquí aplican las leyes físicas y mecánicas, ¿no?, a las personas, ¿no?, bajo condiciones normales y anormales, para saber cuánto puede dar con el músculo que tienen, si pueden sacar más músculo. Ustedes han visto el prototipo, el biotipo, perdón, de los atletas a nivel olímpico, ¿no? No tienen un gramo de grasa, ¿no? Son pura fibra y son bien delgados. Los fondistas son delgaditos. No he visto un fondista que sea empatado o un fondista que tenga unas piernas gruesas, no, ninguno. No, ese es su biotipo para la actividad que realiza. Igual, para el trabajo también se hace este tipo de estudios. La primera ley física va a ser de Newton,
¿no? Es la ley de la inercia, ¿no? Dice, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Se tiene que ver una fuerza para que pueda mover. De lo contrario, sigue en su estado, ¿no? En su estado estático. La otra es el principio fundamental de la dinámica. Dice, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. O sea, yo con la fuerza puedo hacerlo acelerar el cuerpo, ¿no? Otra ley es el principio de la acción y reacción, ¿no? Ante una acción hay una reacción, ¿no? Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Claro, ¿no? Si yo jalo, no puedo moverlo porque hay otra fuerza, no hay otro vector en sentido contrario que tiene la misma fuerza, por eso que no se mueve, ¿no? Porque si se moviera, entonces una de las dos fuerzas tendría mayor que la otra. Pero por eso dice el principio de acción y reacción. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? De lo contrario, nos quedaremos hoy acá, hasta lo que hemos llegado, y ya terminando la primera unidad, y ya la próxima semana, el día lunes, lunes 25, ¿no? El lunes 25 comenzamos con la segunda unidad del curso. Si no hay más preguntas, nos quedamos ahí, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Todo conforme, doctor. Muy bien, entonces ya No, ninguna pausamos la duda. grabación. Detener.